Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Elevada inflación obliga a adoptar medidas. Tras conocerse el preocupante nivel del costo de vida en enero, el gobierno anunció que prepara varios decretos para abaratar la importación y producción de alimentos. En segundos les contamos detalles y analizaremos este panorama con Felipe Campos de la firma Alianza Valores. ¿Cómo hacerle el quite a la inflación? La carestía de muchos productos, especialmente de los alimentos, obliga a las familias a pensar en opciones para hacer rendir el dinero. Hablaremos del tema con Camilo Herrera de la compañía especializada Radar Consumo. Plataforma financiera logra inyección de capital. Movi, una compañía colombiana especializada en facilitar el ahorro y pagos de las personas, obtuvo una importante suma de dinero para expandir sus servicios. Juan Fernández nos cuenta los detalles en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema que está preocupando seriamente a las familias colombianas, al gobierno y a muchos expertos. Se trata de la inflación, que solo durante enero de este año se incrementó 1,67%, arrojando un acumulado de 6,94% en los últimos 12 meses, casi 7%. Veamos lo que dice la gente en los supermercados y las medidas anunciadas por el gobierno nacional para combatir este problema. Venía en la semana y hacía mercado con 50, 60 mil pesos. Hoy esos 50 me alcanzan para 3 cositas. Con ello le digo todo. El drama que viven desde hace meses las amas de casa colombianas se evidencia cada vez que van a mercar por los altos precios de los alimentos. El tomate y la cebolla estaba la libra a 700 pesos, ahorita está a 2.000. El plátano, jartón, está la libra a 2.500 porque la bolsa de plátano estaba a 25.000 pesos, ahorita está a 85.000 pesos. Cuentas que Ana María Sanabria tiene claras. Sin embargo, aunque los precios sean altos, asegura que no se han reducido las ventas. El hambre no da espera y la gente tiene que de alguna manera, fiado, trampeado, robado, pero tienen que comer. Y es que no solamente en Colombia, sino en el mundo, la inflación viene afectando las finanzas de los hogares. La pandemia, el dólar caro, la crisis de contenedores y el paro nacional han repercutido en que los precios, los insumos agrícolas y los productos de la canasta familiar hoy estén por las nubes. El huevo llegó hoy más caro. ¿Cuánto? Uy, que 500 por bandeja más cara. Le toca cobrar a 500, 550, 600, dependiendo del tamaño del huevo. Al respecto, el gobierno prepara un paquete de medidas que pretenden contrarrestar el impacto de la carestía. En las próximas semanas avanzaremos en la reglamentación de la Ley de Insumos Agropecuarios, que busca reducir esos costos en materia de producción agropecuaria. También en la reducción de aranceles a la importación de insumos en el sector alimentario, en los sectores agropecuarios. Buscan también generar un aumento en la oferta de producción de alimentos, abaratando los costos logísticos y otorgando créditos favorables para el sector agropecuario. Asimismo, se ampliará en 1 millón el número de familias que reciben el subsidio monetario del programa Ingreso Solidario. Está claro, según las proyecciones internacionales, que los precios deben empezar a estabilizarse después del primer trimestre, cuando se logren equilibrar las cadenas globales logísticas de valor. Recordemos que en el mes de enero se encareció en 1,67% el costo de vida de los colombianos, el alza más grande en 23 años, y que llevó a que el dato anual del costo de vida alcanzara el 6,94%. Ese 6,94% es la cifra más alta desde el 2016, la inflación anualizada. El elevado costo de vida durante enero tomó por sorpresa inclusive a los expertos en economía, que esperaban una inflación sí elevada, pero no tanto como la revelada por el DANE. Para analizar este espinoso tema, quiero saludar al doctor Felipe Campos, director de investigaciones económicas de la firma Alianza Valores. Buenas noches, doctor Campos, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor Campos, ¿usted qué pronóstico tenía para la inflación de enero? ¿También lo toma por sorpresa? Sí, nosotros estábamos en el rango alto, pensábamos que éramos un poco exagerados y estuvimos lejos. En realidad la inflación subió 1,65 en el mes y nosotros estábamos en 1,20. No esperábamos tener la inflación ya tan cerca al 7%. Hay un componente importante y es en lo que nos hemos basado en los recientes análisis, y es el peso de los alimentos dentro del costo de vida, dentro de la inflación. Y mucha gente se pregunta, doctor Campos, y es lo que le quiero transmitir, a ver si usted nos ayuda a entender un poquito, ¿por qué si aquí producimos leche, carnes, producimos plátano, producimos papa, básicamente todo con lo que nos alimentamos, por qué si lo producimos internamente se está disparando con tanta fuerza?
Hay varios elementos ahí. O sea, uno de ellos es que, aunque tenemos una buena base de producción de alimentos, de todas formas, una tercera parte de los alimentos en Colombia son importados. Entonces, cualquiera de estos movimientos internacionales que muevan los índices de alimentos, ese índice de la FAO que es tan conocido, que se mueva al 40% anual, en Colombia los alimentos están subiendo al 20%. Y uno tiene un índice moviéndose al 40% o tiene un dólar que se devalúa 12% o 15% o 18%, son mezclas que hacen que ese componente que se importe se dispare. Y adicionalmente, no es solamente los alimentos que uno consume directamente o que los trae casi armados, sino también el montón de insumos que se traen, que al ser más costosos van comenzando a afectar toda la cadena productiva. De alguna forma, ese impacto se va viendo regado en los siguientes meses. Entonces, es un impacto global. Que también hay que sumarle otros elementos como los costos de transporte, porque en realidad a los alimentos, al componente de alimentos le llegan por muchos lados. Entonces también tenemos materias primas que no son solo alimentos disparadas, que hace que en general toda la cadena se vea chocada. Este crecimiento en el costo de vida y puntualmente en los precios de los alimentos obedece a un choque de oferta, es decir, problemas en el suministro, cadenas logísticas internacionales, o es producto también de la propia reactivación que está teniendo la economía colombiana, donde pues ya hemos visto otros indicadores, los hogares, las familias están comprando muchísimo y eso puede generar alguna presión en los precios. Es una mezcla de cosas, Víctor, pero yo creería que casi todos son choques de oferta. O sea, no es tanto, sí, obviamente hay una capacidad del consumidor colombiano que es mayor, o que fue mayor el año pasado, de pronto este año se modera, pero casi que todo es a nivel de que hay escasez o problemas de transporte o un choque de dólar, varios elementos que van sumando y hacen que este problema de alimentos que está viviendo Colombia sea generalizado. Ahora, Colombia también tuvo un tema que fue muy espinoso en su momento cuando se ha discutido y que fue atípico, la verdad fue atípico la reacción que tuvo los alimentos por el efecto del paro, porque generalmente cuando hay un paro pues hay un choque, ¿no? No llegaron las mandarinas, entonces la mandarina me vale más, pero una vez llegan pues ya no me debería valer menos, y no sucedió así en Colombia. Cuando se dio el efecto del paro, la inflación colombiana de alimentos, que en su momento, en el mayo, estaba al 3%, subió hasta el 20%. Después del paro se subió al 11% y no bajó, no regresó cuando el paro se normalizó y cuando los productos comenzaron a transportarse, me imagino yo, porque coincidía con esta escasez que había a nivel mundial. Entonces, hay elementos en Colombia que la hacen muy atípica. Entonces, dicho que sí hay un problema de oferta y que es un problema global, Colombia tiene un elemento adicional, que es el tema del paro, y tiene un elemento adicional que es su moneda, su dólar, que también molesta mucho. Entonces, en una comparación en este momento, si uno compara alimentos como están en Colombia versus el mundo, somos un perro a rayas. Colombia tiene la tasa de alimentos de crecimiento anual al 20%, algo que no se ha visto en décadas. La última vez que lo vimos así de alto fue en el 2016, que llegó al 19%, y tenemos los países vecinos con tasas del 10%, del 11%, igual súper preocupante, porque alimentos a 2 dígitos, cualquier país está preocupado, pero Colombia lo tiene al doble de la mayoría de países. O sea que también hay componentes que van sumando, componentes ya sea que claro, la reactivación económica fue fuerte o todo el tema que se vivió a nivel local. Doctor Campos, cuando arrancó el año, pues muchos departamentos de investigaciones económicas decían vamos para el 7% en inflación anualizada, pero eso va a ocurrir por allá en marzo o en abril, algunos decían por allá en mayo, va a ser el pico de la inflación en Colombia. Y vea, lo vimos en enero, lo vimos más rápido de lo esperado. ¿Usted ya pudo recalcular sus proyecciones y ya más o menos sabe cuándo sería ese pico de inflación y hasta dónde podría llegar para empezar un descenso, ojalá? Sí, digamos que yo creo, y obviamente pues la sorpresa de inflación lo pone a uno a pensar mucho si lo que uno cree va a pasar, pero en realidad el cuándo no ha sido la pregunta en los departamentos de investigación. El cuándo va a llegar el pico era esperado por todos. ¿Y cuándo es ese pico? En el primer trimestre del año. Sería muy raro que siga la inflación subiendo después de marzo en Colombia y en el mundo también. Incluso con todos los choques que hay, el mundo también se está calmando porque es muy difícil mantener la inflación del año pasado a los mismos niveles de este. Entonces se está calmando. En Colombia sería el pico. ¿El cuándo no es el problema es el dónde. Porque uno todavía tiene una inflación de los productores en Colombia que están pagando tasas del 28-29%, el IPP, esa cosa que pagan los productores, y el consumidor todavía está relativamente bajito, cercano al 7%.
Entonces todavía hay un espacio muy grande que no sabemos cuánto se va a trasladar. Nosotros estamos pensando, pues pensábamos antes que llegábamos al 7 en el pico, ahora estamos pensando que llegamos al 8 en su máximo entre febrero y marzo, 8 pasaditos, y después comienza el regreso. Y uno esperaría que en 12 meses esa inflación, que hoy está al 20%, que pronto se pone un poquito más arriba los próximos meses, esté regresando por lo menos a un dígito por debajo del 10%. La inflación de alimentos particularmente se refiere usted. Doctor Campos, los anuncios del gobierno nacional, bajar aranceles, regular algunos precios de insumos, etcétera, etcétera, ¿eso sirve para controlar la inflación? Digamos que falta ver exactamente cuál es el nivel de músculo que tienen para hacerlo. Son medidas que podrían afectar más, digamos, uno se imagina el mediano plazo, que ayuden un poco ya, pero tratar de evitar este pico al que vamos a llegar, pues ya llegamos, ¿no? En últimas. Entonces no es algo que se pueda ver en el corto plazo, yo no creería, pero sí esperemos que en el mediano plazo nos ayude a que alimentos regrese, digamos, a lo que hablábamos después, debajo del 10%, y posiblemente la inflación total en Colombia, que también va a ayudar a esas medidas, pueda ubicarse más cercano al 4,5% o al 5% cuando estemos terminando el año. Doctor Campos, eso desde el gobierno nacional, desde el Banco de la República, que es la autoridad monetaria y tiene su principal misión constitucional es precisamente controlar la inflación, ayudar a que no suban tanto los precios, mantenerla estable. ¿Se puede hacer algo? Es que muchos dicen, mire, el Banco de la República tiene por ahí muchos dólares guardados, ¿qué pasa si saca y vende dólares? ¿Eso no ayudaría a bajar el precio del dólar y por ende a que los insumos nos salgan más baratos? ¿Medidas como esas no podrían ocurrir? Es muy difícil. O sea, nosotros hemos visto bancos centrales con mucho más masa muscular que la que tiene el Banco de la República, tratando de bajar su moneda, y lo que hacen es la bajan un poquito y los especuladores internacionales dicen, pero esa moneda no tiene que estar ahí, y la suben mucho más. Entonces, es muy poco lo que le puede hacer al dólar el Banco de la República o cualquier banco en general. Entonces, lo que hace es como gastarse municiones para de pronto otros momentos. Y el dólar ya se subió, o sea, en realidad el dólar, pues el efecto que pueda hacer un dólar ahorita, 100, 200 pesos más arriba ya no va a ser ya el efecto grande, el efecto grueso fueron los 800 pesos que se ha subido recientemente. Otro elemento es que como estamos en ese ciclo político en donde hay bastante incertidumbre, tampoco va a ser mucha la gente que va a querer mandar el dólar por debajo de 3.950 o de 4.000 en un momento que Colombia está a punto de tener elecciones de Congreso y elecciones presidenciales. Entonces se gastaría esa munición. El Banco de la República lo que puede hacer es lo que está haciendo, es acelerar la subida de tasas de intervención. Seguramente la próxima reunión ya no la vamos a ver al 4, sino la vamos a ver al 5 o al 5,5 y rápidamente lo vamos a ver al 6 o al 6,5% de la tasa de intervención. Y tener en cuenta que lo que hace el Banco de la República hoy no es para bajar la inflación de hoy. Lo que está haciendo es sembrando una semilla para que cuando la inflación llegue a su pico de forma natural, digámoslo así, cuando esté bajando en el segundo semestre tenga más fuerza para bajar, pero así ya nos fuimos. Lo que hizo el Banco de la República el año pasado, que puede comenzar el ciclo, es lo que ayuda ahorita, pero ya nos fuimos al pico de inflación así. Esperamos es que esos movimientos nos ayuden a dos cosas, a que bajen el segundo semestre y a que las expectativas de los inversionistas estén ancladas, sigan. Tenemos al Banco de la República trabajando y esa inflación eventualmente va a bajar debajo del 4% en el 2023. Bueno, pues nos deja usted un poco preocupados. Más inflación, tasas de interés del banco por encima del 7%, imagínese eso. Ojalá eso no genere un freno en la economía y se convierta en un fenómeno que a muchos les preocupa, que se llama la estanflación, es decir, poco o nada de crecimiento económico y mucha inflación. Seguiremos, por supuesto, doctor Campos, hablando de muchos de estos temas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, Víctor. Entonces, hay proyecciones sobre mayor carestía y mayores intereses en nuestra economía. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué tanto dinero se les va a los hogares colombianos precisamente comprando alimentos? Ya les contamos. Continuamos en Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 36%, y corresponde al porcentaje de los ingresos de las familias colombianas que se va cada mes en la compra únicamente de alimentos, 36%. Esto sale de un estudio realizado por la compañía Radar para la ANDI, que revela que en el año 2021 la compra de alimentos de los hogares costó 287,7 billones de pesos. Y precisamente para hablar de cómo y cuánto gastan los hogares colombianos y saber qué se podría hacer frente a esta difícil coyuntura económica del país, quiero saludar al doctor Camilo Herrera, fundador de la compañía Radar Consumer. Doctor Herrera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido?
Don Víctor, muy buenas noches, muy bien, afortunadamente. Entonces, yo me gano 100 pesos y me gasto 36 pesos en alimentos, más o menos es esa la relación. ¿Ese porcentaje es históricamente alto o es más o menos lo que siempre destinamos de nuestros ingresos para la compra de alimentos? Digamos que ese porcentaje es un poco más alto que lo que veníamos viendo en los últimos 3 años. Digamos que vale la pena compararlo frente a 2019, antes de todo lo que nos ocurrió. Pero vale la pena hacer otra precisión, Víctor. Ese 36% del que usted habla es el promedio o el total del mercado. Si uno revisa eso por niveles de ingreso, a nivel de ingresos bajos, el gasto no es el 36%, sino el 46%. Y si lo miramos en ingresos altos, es solo el 19%. Por esto, si se da una inflación de alimentos, es que le pega mucho más duro a la población de ingresos bajos, donde el gasto en alimentos es casi la mitad de su gasto mensual, mientras que en ingresos altos no llega a ser el 20%. Y por eso es que pega tan duro sobre la situación general, las finanzas generales, en términos generales de los hogares colombianos, principalmente los más vulnerables, cuando estamos viendo incrementos del 20% en los precios de los alimentos. Claro, ahí hay que separar eso como en dos partes, Víctor. Uno es que los precios que crecen en los alimentos le pegan muy duro al bolsillo de los hogares. ¿Por qué le pegan duro al bolsillo de los hogares? Porque usted no puede dejar de comer. Entonces usted podrá sacrificar algunos volúmenes de compra, usted podrá hacer algunas sustituciones de productos, comprar papa en vez de yuca, cosas de este estilo, dependiendo obviamente de la región o la ciudad, pero mayormente va a defender la comida. Lo que pasa es que cuando usted tiene que pagar cada vez más por alimentos, empieza a sacrificar gastos de otras categorías. Esto le termina pegando a electrodomésticos, a entretenimiento, a vestuario, a turismo, porque la gente lo primero que hace es defender los bienes que son necesarios, los bienes frecuentes de la canasta de gasto, y no los bienes suntuarios o de alguna manera no frecuentes que hacemos los meses que podemos hacerlos. ¿Hay alguna forma de hacerle quite a la inflación de alimentos? ¿Alguna recomendación? Por ejemplo, hay muchas personas, no les gusta cotizar, pues por el tema de la preguntadera y el tiempo que se gastan yendo de un lugar a otro, pero seguramente se encuentran mejores precios en unos lados que en otros, ¿no? Yo creo que de una u otra manera lo que hemos aprendido durante muchos años es que los compradores y principalmente las compradoras de alimentos, que realmente son las mujeres y las amas de familia en Colombia, son mucho más inteligentes de lo que uno cree. Víctor, una cosa es la inflación y otra cosa los precios de lo que realmente la gente paga. Aquí intento hacer un poquito de pedagogía. La inflación es una canasta que el DANE definió muy bien definida para diciembre del año 2018 y supone, muy bien hecho, que todos los meses compramos exactamente lo mismo. O sea, usted, Víctor, todos los meses compra la misma cantidad de papa, lo cual suena lógico, pero también todos los meses compra la misma cantidad de televisores o de ropa o de carros, lo cual no necesariamente suena tan lógico. ¿Por qué? Porque el IPC está planteado bajo la estructura de un índice que permita comparar la dinámica de precios en Colombia. Entonces, una cosa es la inflación que nos publica el DANE, que nos cuenta una historia muy importante de precios, y otra cosa realmente los precios que pagan los hogares, lo que los economistas llamaríamos el deflactor de gasto, que muchas veces inclusive está por encima de la inflación del DANE, porque como usted tiene que pagar mucho más por alimentos, deja de comprar otras categorías y el tamaño de su valor de canasta cambia completamente. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Uno, las mamás saben comprar. Dos, el que le vende a las mamás sabe venderles, sabe qué ofrecerles, cómo hacerles sustituciones y cómo organizar las cosas. Y tres, los hogares, después de 3 crisis en los últimos 20 años en el bolsillo de los hogares, han logrado aprender en dónde pueden ahorrar, dónde logran hacer economías y cómo logran hacerle el quite a sus mayores precios y encontrar mecanismos de entretenimiento y de mejora de calidad de vida. Yo estaba viendo ese informe que le presentó usted hoy a la ANDI, a la Cámara de Alimentos de la ANDI, donde dice que nos gastamos el año pasado casi 300 billones de pesos en alimentos, y me llamó mucho la atención el tema de las tiendas de barrio, porque ustedes revelaron que los alimentos son comprados principalmente por las familias en estos establecimientos, en las tiendas de barrio. ¿No son muy costosos allí los precios de los alimentos, porque la cadena logística es un poco más larga para que un producto desde su origen llegue a la tienda de barrio y por ende más costosa?
Estoy de acuerdo en que los productos en el ecosistema de tiendas del barrio, no solo la tiendita, el changarro de barrio que tenemos en las ciudades, sino los supermercados, los pequeños mercados, las misceláneas, las droguerías, una cantidad de cosas que ocurren en el barrio que históricamente son maravillosas en Colombia. Pero esas tienditas, si bien tienen un costo unitario más alto, también tienen la capacidad de vender a granel una cantidad de categorías que para los hogares es más fácil de comprar. Digamos que en el tema de frutas, verduras y cárnicos, donde entraría la fama en esta ecuación, los hogares de una u otra manera saben qué cantidades comprarle al tendero, y al ser la tienda cercana, a cuestión de 1, 2, 3, 4, 5 cuadras de su casa, usted puede hacer compras diarias, dependiendo su nivel de ingreso. Claro. Entendamos que cuando uno piensa en Colombia, pues hay mucha gente asalariada, hay mucha gente que tiene un ingreso quincenal o un ingreso mensual, pero también hay gente que tiene ingresos diarios, y ahí es donde el rol del tendero y de la plaza de mercado es fundamental en cercanía, unidad de compra y volumen de compra para el hogar colombiano. Doctor Herrera, dadas las circunstancias, ¿qué consejo le daría a usted al colombiano que está un poquito apretado, ¿no? Porque la quincena no le está alcanzando, los alimentos están carísimos, pero quiere darse por ahí un gustico, quiere comprarse algo por ahí que de pronto no lo necesita mucho? ¿Es aconsejable aplazar ciertos gastos en este momento? Yo creo que hay gastos que no deben ser negociables. Creo que en este espacio hemos hablado, Víctor, que el primer gasto que no es negociable es el ahorro, y la gente realmente siempre lo tiene como el último gasto posible. O sea, estamos programados mentalmente mal. Lo primero que uno debería gastar es en ahorro. Es decir, tan pronto uno recibe el salario o el ingreso, debería ahorrar una plata para tener un colchón de protección. Lo normal es que ningún ser humano, particularmente los colombianos, no lo hacemos. Pero bajo esa premisa, uno sí puede ir cambiando de unidades de compra y haciendo ciertos ahorros en algunas categorías que nos permiten tener ese disponible para darnos el gusto. Porque si usted como hogar, Víctor, usted en su casa logra tener un disponible, no solo es para darse un gusto, sino en el caso de una emergencia, tener un colchón para reaccionar ante una emergencia de salud, una emergencia de remodelación en su casa, o inclusive un viaje que tenga que hacer de manera intempestiva porque algún pariente suyo tuvo un problema en otra ciudad del país. Siempre tenemos que tener muy presente que tenemos que tener una capacidad de compra disponible en caso de cualquier cosa que se nos venga. Y si esta cosa no se nos venga, oiga, puede que tiene razón, darnos un poquito de entretenimiento, un poquito de gusto, y de una otra manera sentir ese bienestar al hacer las cosas que nos gustan. Claro. ¿Reemplazar producto nacional por producto importado funciona para ahorrar? Eso depende mucho de la categoría, Víctor. Históricamente, donde hay marcas nacionales, donde hay productos nacionales, las marcas nacionales lideran las categorías. Si usted mira lácteos, lideran las marcas colombianas. Si usted mira inclusive marcas de gaseosas, lideran las marcas colombianas. ¿Dónde no lideran las marcas colombianas? En donde no hay producción colombiana. Mire, por ejemplo, el caso de computadores o de vehículos. Evidentemente no hay producción colombiana, a excepción de las ensambladoras que están en Colombia a nivel de carros y de motos. Entonces, el tema no es tanto de importado o de no importado, sino de qué producto satisface mejor al consumidor. El consumidor está dispuesto a pagar más o menos, dependiendo de la condición del momento, si solo si el producto satisface sistemáticamente las necesidades del consumidor. Yo no voy a comprar un producto nacional simplemente porque es nacional. Lo compro porque es nacional y me satisface las necesidades. Si no, seguramente tomaría la decisión contraria. Creo que un poco más del 40%, doctor Herrera, de los hogares colombianos deciden comprar alimentos en las tiendas de barrio. Muchas gracias. Seguiremos hablando en la medida en que siga subiendo la inflación. Feliz noche. Con todo gusto, Víctor, y muchas gracias por seguir difundiendo los datos económicos de una manera en que la gente la pueda entender. Muchas gracias a usted por ayudarnos en ese oficio, en esa tarea. Camilo Herrera, desde la firma Radar. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo le fue al sector minero durante el año pasado aquí en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con más información. El sector minero tuvo un crecimiento del 10% del año pasado aquí en Colombia, frente al 2020. Según la Asociación Colombiana de Minería, solo en regalías, ese sector le aportó al país 1,9 billones de pesos. Juan Camilo Nariño, presidente de esta asociación, nos entrega detalles de este positivo balance. El balance del sector es un balance donde consolida su posición como estabilizador de las finanzas públicas y jalonador de la economía del país en un año pospandemia en donde todos los colombianos necesitamos de sectores económicos que impriman dinamismo a la economía. Ese es el balance del sector minero colombiano
soportado en sus cifras, ha sido un gran jalonador de esa dinámica empresarial y reactivación económica del país. En relación, por ejemplo, con esas cifras, 22% más de exportaciones en el año del 2021, 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto minero y la producción minera, y en materia de producciones de los distintos minerales también con unas cifras de la mayor importancia, algunas de ellas incluso históricas. La producción de oro creció de 1.5 millones de onzas anuales en el 2020 a 2.5 millones de toneladas el año anterior. La mayor producción de cemento que jalona la minería de materiales de construcción, la minería industrial, de manera muy importante, creció y fue la mayor producción histórica en los últimos años, 13.8 millones de toneladas producidas. E igualmente en carbón, donde pasamos, o sea, Colombia pasó de 49 millones de toneladas a 59 millones de toneladas, 10 millones más de toneladas producidas y exportadas en un año. Y llega a esta hora Juan Fernández con noticias de las empresas y del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. ¿De qué tema nos quiere hablar hoy? Bienvenido, adelante. Buenas noches, hoy le voy a dar noticias sobre inversión, sobre tecnología y esa sociedad especializada en depósitos electrónicos colombiana llamada Movi, que recibió una inversión de 17 millones de dólares dada por Jack Dorsey. No sé si les suena el nombre, pero es él, el cofundador de Twitter. Con esta inversión completa 32 millones de dólares la compañía. El modelo de la empresa funciona y al final busca inclusión financiera, donde cualquier persona en Colombia puede pagar y ser pagada, como se dice, digitalmente. Movi fue fundada en 2018 y se especializa, como le decía, en servicios bancarios y financieros en línea. Lo que hace es facilitar transferencias de dinero, préstamos, pago de facturas, inclusive una red de pagos que se puede montar a las empresas. Compañías de este tipo pues han visto en la pandemia una oportunidad y hacia afuera, hacia los inversionistas, pues un foco de inversión donde los modelos de inclusión financiera sin duda juegan un papel importante. Movi puede tener más de 2,5 millones de clientes y ahora pues que recibe inversiones de este monto, se espera, como vemos en esta movida de hoy, que su modelo se consolide. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.963 pesos con 84 centavos. Subió un poquito más de un peso el dólar en la jornada de hoy. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 0,36%, se ubicó en $92 con 93 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.192.000 pesos por carga. Para mañana, índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,73%. Acción más valorizada, Fabricato, con ganancia de 3,09%. Y la acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor, tuvo un retroceso de 1,96%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La siguiente es la cifra de inflación anualizada hasta el mes de enero de este año en algunos países de la región. En Colombia, como ya lo analizamos hace un momento, estamos casi en el 7%, 6,94%. Pero mire la cifra de Venezuela, más del 400%. Argentina, 50%. Inflaciones desbordadas. Uruguay, 8,15%. Paraguay, 7,9%. Chile, 7,9%. Y México, 7,13%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.